pues nadie te ama como yo, pues nadie te ama como yo. Mira la cruz, esa es mi más grande prueba. Nadie te ama como yo. Bienvenidos a Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica, el programa que le ayudará a conocer la riqueza de su fe y a profundizar en su relación personal con Jesucristo en su iglesia. Y ahora con ustedes, el Padre Julián Cardona. Nadie te ama como yo. Muy buenos días para todos ustedes, hermanos y hermanas que nos acompañan en este inicio ya de la Semana Santa. Estamos en este Domingo de Ramos que nos abre las puertas para el final de los instantes de la vida de Jesús con nosotros aquí en la tierra. Sus últimas palabras, sus últimas acciones, sus últimos gestos, todos ellos cargados de mucho significado y que pusieron las bases finales de lo que 2000 años después nosotros como cristianos verdaderos, como cristianos católicos, seguimos viviendo, creyendo, esperando y celebrando. A lo largo de esta Semana Santa vamos a tener, hermanas y hermanos, la institución del sacramento de la Eucaristía, que es el centro y el culmen de nuestra fe cristiana, que es también, de hecho, lo que impidió que aquellos que se dicen cristianos, pero que están fuera de la Iglesia de Cristo, fueran en verdad cristianos, porque no creyeron ni aceptaron esa enseñanza fundamental de Jesús de quedarse para nosotros todos los días, hasta el fin del mundo, en el santo sacramento de su cuerpo y de su sangre. Ya si ustedes miran por curiosidad o también inclusive por como parte pues de el crecimiento en su misma fe, Juan capítulo 6, versículo 66, inclusive desde el versículo 60 en adelante, empezarán ustedes a ver las dificultades que tuvieron aquellos que se decían seguidores de Cristo, discípulos, para aceptar su enseñanza y la convicción con la que Jesús se nos quedaba a nosotros para siempre en la Eucaristía. Si miran Lucas capítulo 24, del versículo 13 en adelante, van a ver una vez más la confirmación de Jesús que desapareció de la vista de los discípulos de Emaús, pero se quedó en el pan, en la fracción del pan, en el sacramento de la Eucaristía. Y esa institución de este sacramento que define quiénes somos cristianos y quiénes no lo son, tuvo lugar justamente en esa primera Semana Santa que vivió nuestro Señor Jesucristo con sus apóstoles, con nuestra Madre, la Virgen Santísima, con esa iglesia naciente. Y desde esa primera Semana Santa en adelante, todos nosotros, cristianos católicos, cristianos verdaderos, hemos venido siguiendo las enseñanzas de Cristo, creyendo no solamente en Dios, sino creyéndole también a Dios, que nos ha comunicado todas estas enseñanzas. Vamos a dar inicio entonces con esta oración que abre nuestros corazones también para las gracias especiales que el Señor nos empieza a entregar desde este día, desde este Domingo de Ramos, en el inicio de esta Santa Semana, de esta Semana Mayor, que ustedes y yo vamos a vivir con mucho fervor y con mucha intensidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queremos entregarte, Señor, nuestra vida, primero con gratitud. El saber, Señor, que tantas personas en el mundo están muriendo cada día, de manera especial cuando a través de esta calamidad que nos ha golpeado, tantas personas no están ya disfrutando del don de la vida, Señor, y muchas otras están delicadas o están agonizando o están con su vida en riesgo por el contagio de este mal, así también por todos los otros males que se viven en el mundo y en la sociedad. A nosotros, Señor, nos regalas la vida, el poder abrir los ojos a un día más. Muchas gracias, Señor, Dios de la vida, por darnos este regalo tan especial, este inmenso milagro incomparable. Queremos entregarte, Señor, a todas estas personas que en el mundo están sufriendo.
a aquellos que no tienen esperanza en sus corazones, a aquellos que tienen su corazón lleno de angustia, a aquellos que han ya desistido de luchar y sienten que ya han perdido la batalla, aquellos que sienten vacío en sus corazones porque han perdido seres queridos o porque están sufriendo de males adicionales al de esta calamidad, de esta tragedia por el virus, que se relacionan más con la falta de recursos económicos para su familia y para ellos mismos, que aseguren su sustento, la severidad con la que la ley ha tenido lamentablemente que tomar cartas en el asunto para detener la propagación de este mal. Tantas personas, Señor, que en esta Semana Santa en especial van a necesitar reconocerte y experimentarte como su Señor, su Salvador, su Liberador, su Mesías. Permite, Señor, que esa cercanía que siempre has mostrado con nosotros se haga mucho más evidente y mucho más palpable en esta Semana Santa, para que nuestra fe se fortalezca, para que en especial la fe de aquellos que están más débiles se fortalezca mucho más, Señor, con la gracia de tu Evangelio, con la sangre preciosa de tu Hijo Jesús, que se derramó para nuestra salvación, con tu gran amor, que no se reservó nada para sí, sino que nos lo dio todo, precisamente porque nos amas. Ayúdanos, Señor, a comprender este regalo maravilloso de tu Hijo que es sacrificado en la cruz por nosotros. Ayúdanos a adorarlo cada día con mucha devoción en el santo sacramento de la Eucaristía. Que todas aquellas personas que niegan la presencia de tu Hijo Jesús sobre el altar se abran a la gracia del Espíritu Santo para que vengan a la verdad plena en la Santa Iglesia que tu Hijo fundó, y que así seamos todos un solo rebaño, guiados bajo un solo pastor, tal y como era el deseo, la oración sacerdotal de tu Hijo Jesús. Amén. Estamos, hermanas y hermanos, en el Domingo de Ramos, como ya indicábamos, y antes de la procesión de las palmas o de los ramos en este domingo, el evangelio que tenemos para hoy es el de Mateo, capítulo 21, versículos del 1 al 11. Cuando se aproximaban ya a Jerusalén, al llegar a Betfagé, junto al monte de los olivos, envió Jesús a 2 de sus discípulos, diciéndoles: vayan al pueblo que ven allí enfrente. Al entrar, encontrarán amarrada una burra y un burrito con ella. Desátenlos y tráiganmelos. Si alguien les pregunta algo, díganle que el Señor los necesita y enseguida los devolverá. Esto sucedió para que se cumplieran las palabras del profeta: díganle a la hija de Sión: he aquí que tu rey viene a ti, apacible y montado en un burro, en un burrito, hijo de animal de yugo. Fueron pues los discípulos e hicieron lo que Jesús les había encargado, y trajeron consigo la burra y el burrito. Luego pusieron sobre ellos sus mantos, y Jesús se sentó encima. La gente, muy numerosa, extendía sus mantos por el camino. Algunos cortaban ramas de los árboles y las tendían a su paso. Los que iban delante de él y los que lo seguían gritaban: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Al entrar Jesús en Jerusalén, toda la ciudad se conmocionó. Unos decían: ¿quién es este? Y la gente respondía: este es el profeta Jesús de Nazaret de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta primera gran celebración del tiempo de la Semana Santa, que, como decíamos, abre nuestras puertas a la celebración mayor de nuestra fe, lleva su nombre del hecho precisamente de que, como parte de las alabanzas y de los gritos de júbilo que la gente sentía y expresaba al ver pasar a Jesús montado en ese burrito, iban tomando ramas de los árboles y las usaban para sacudirlas en señal de alegría, de gozo, alabando y glorificando a Dios por la presencia de ese a quien en el momento, todavía con su corazón ennublecido por la duda y por la confusión,
reconocen apenas como profeta, Jesús de Nazaret de Galilea, pero que en realidad, con las mismas palabras con las que lo están alabando y glorificando, lo reconocen ya inclusive, aún sin saberlo, como Mesías. Porque cuando le gritan, Hosana, viva el Hijo de David, están reconociendo a ese Jesús como el cumplimiento de las promesas de Dios para David, inclusive para Abraham, para el pueblo judío, para aquellos que a través de los profetas y de la ley mantuvieron su esperanza siempre encendida en el cumplimiento de las promesas de Dios para beneficio de toda esa nación. Y cómo Dios, a través de esa nación, de ese pueblo, quiso anunciar la presencia de ese Mesías, de ese Emanuel, de ese Dios con nosotros al mundo entero. Lamentablemente, no todas las personas de este pueblo judío aceptaron la fe en Cristo Jesús. Con los poquitos que abrieron su corazón a esa fe nueva, no solamente como religión, sino también como cuerpo de doctrina, como institución, como iglesia, la iglesia cristiana católica, con ese poquito de personas, con 12, Jesús inició su iglesia, inició este movimiento de la cristiandad que ya lleva 2000 años, más de 2000 años inclusive, y que sigue extendiendo la palabra de Dios a todos los lugares y tiempos y culturas donde Cristo mismo se hace presente en su iglesia. Ese Jesús que es alabado, que es acogido, que es glorificado por las masas, lamentablemente, por esa misma confusión que tienen las personas en los corazones, tanto en ese tiempo en el que Jesús todavía caminaba con nosotros, como aún en este tiempo, llevó esa confusión a las personas a que después de gritar, bendito el que viene en el nombre del Señor, gritaran después, crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Era como la expresión dura y dolorosa, llena de odio, que salía de los corazones de estos que apenas unos días atrás lo habían alabado, lo habían glorificado. ¿Qué tan similar, hermanas y hermanos, es esa actitud del pueblo judío a nuestra propia actitud personal en la fe? ¿Cuántas veces nosotros estamos entusiasmados, llenos de gozo y llenos de alegría, queriendo seguir al Señor en cada una de las cosas en las que Él nos manda a hacer algo? Que queremos seguir el ejemplo de Cristo, que queremos estar cada vez más cerca de Él, que queremos dedicar más tiempo a la oración, estar en la Santa Misa, confesarnos, leer libros espirituales, leer la Santa Biblia, por supuesto, hablar de Dios a muchas personas, corregir a aquellos que hablan mal contra nuestra Santa Iglesia, contra el Papa, los sacerdotes, la Santa Eucaristía, la Santa Virgen María, etc. Como los judíos cuando gritaban, bendito el que viene en nombre del Señor, así también nosotros glorificamos a Dios cuando estamos como en esas partes altas, en esas cumbres espirituales en nuestra vida de fe. Pero qué fácil caemos de allá cuando frente a las tentaciones, las pruebas, las dificultades, la rutina, la monotonía de una vida espiritual en la que no vemos frutos inmediatos y que sentimos entonces que no tiene sentido lo que estamos haciendo, nos vamos desmoronando y nuestra vida de fe se va perdiendo y nos vamos como enfriando para terminar después alejados, cayendo en los pecados y en los vicios, volviendo a esa vida de la que ya Dios nos había sacado. En esa dinámica de nuestra fe, la luz del Evangelio sigue siendo nuestro combustible. La palabra de Dios, el ejemplo de Cristo, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, sigue siendo para nosotros la motivación. La fuerza no la encontramos en nosotros mismos, sino en los sacramentos que nos ha dejado el Señor en su Santa Iglesia y de manera especial en la Santa Eucaristía. Que esta celebración de nuestra fe, que comienza hoy, en esta gran Semana Santa, que vamos a vivir de manera especial y de manera diferente, porque vamos a tener que vivirla desde nuestros hogares, nos sirva para seguirnos llenando de gozo y de entusiasmo por las cosas de Dios, que busquemos con más fidelidad cumplir la voluntad de Dios,
que le dediquemos tiempo a Dios constantemente en nuestras vidas, que sea Él la primera persona, la persona más importante de nuestra vida, de nuestra fe, de nuestras acciones de cada día, para que así como Cristo muere y resucita, también nosotros tengamos plena la esperanza de nuestra feliz resurrección, porque acogimos en nuestro corazón la palabra de Dios y la llevamos a la práctica, tal y como la Santísima Virgen María lo hizo, razón por la cual es llamada bendita entre todas las mujeres, y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Amén. Estamos avanzando, hermanas y hermanos, en este tema tan importante, fundamental para nuestra vida de fe, que es el de por qué nosotros como cristianos católicos llamamos padres a los sacerdotes. ¿Estamos de verdad nosotros faltando a las enseñanzas de Cristo y a lo que encontramos, por tanto, en la Santa Biblia cuando llamamos a los sacerdotes padres? Cuando Jesús dijo allá en Mateo 23:9, a nadie llamen padre suyo, porque uno solo es su Padre, el que está en el cielo. ¿Será que de verdad nosotros los cristianos católicos estamos cometiendo esa gran falla, ese gran error, tal y como nos lo apuntan y nos lo señalan con tanta frecuencia y lamentablemente también con tanto odio los hermanitos protestantes? Bueno, hemos venido dando respuesta a esa pregunta, a esa confusión, a esa inquietud en las pasadas catequesis. El día de hoy vamos a centrarnos en el contexto ya del capítulo 23, donde se encuentra ese versículo 9 que los hermanitos protestantes han usado en las últimas décadas o apenas no hace mucho tiempo para criticar nuestra práctica de llamar padres a los sacerdotes. Decíamos la semana pasada, la antepasada inclusive también, que es necesario ubicar en el contexto las enseñanzas de Jesús, así también como cada afirmación, cada expresión, cada palabra que sale de la boca de alguien, hay que ubicarla siempre en su contexto, de manera especial, inclusive tratándose de la Biblia, con mayor razón. Hay que ubicar siempre en el contexto estas enseñanzas, porque de no hacerlo se incurre o se cae en errores tan graves como los que ya los hermanos protestantes han venido cometiendo desde hace pues ya bastante tiempo, tristemente. Para poder ubicar en el contexto este pasaje de Mateo 23:9, que habla de no decirle o de no llamar padre a nadie en la tierra, hacíamos un ejercicio de interpretación y de comprensión en el contexto, porque si recuerdan esta máxima del estudio bíblico, un texto sin contexto es un pretexto. Y para no caer en el pretexto en el que los hermanos pastores protestantes han caído desde hace mucho tiempo para seguir confundiendo a estos pobres ignorantes que los siguen y que los enriquecen también, al menos económicamente, no de otra forma, es necesario entonces ubicar en el contexto esa expresión de Jesús, esa enseñanza de Jesús. Y para eso tomábamos entonces desde el capítulo 21 del mismo Evangelio de San Mateo, capítulo 21 y capítulo 22, meditando cada uno de esos pasajes que se encuentran allí en estos dos capítulos de Mateo, para poder ubicarnos ya con más precisión en el contexto del capítulo 23. Terminábamos la semana pasada con Mateo 21, del 41 al 46, que es el último pasaje de ese capítulo 22 del Evangelio de San Mateo, donde decíamos, aparece Jesús como Hijo y Señor de David. Y esta expresión, tal y como la usábamos también y como la meditábamos brevemente en el Evangelio del día de hoy, en este Domingo de Ramos, al hablarse de Jesús como Hijo de David, se lo muestra a él como el cumplimiento de todas las profecías que el pueblo de Israel mantuvo con mucha esperanza. Por tanto, Jesús mismo se está mostrando a sí mismo como Dios, como el Mesías. Por tanto, Él tiene autoridad. Él establece una nueva alianza que tiene una nueva ley, la ley del amor. Establece con esa nueva alianza también un nuevo sacrificio, que es su sacrificio en el altar de la cruz y en el altar de la Eucaristía. Con esa nueva alianza establece también nuevos líderes, aquellos a los que Él
les dio participación en su sacerdocio nuevo y eterno, y los ordenó, tal y como lo encontramos allá en Lucas capítulo 22, versículo 19, a quienes organizó y constituyó en la jerarquía de los obispos, encabezados por el Papa, los sacerdotes y los diáconos. Entrando entonces ahora en ese mismo contexto de Mateo 21 y Mateo 22, en los que se desarrollaba como tema especial esa autoridad que Cristo está ya encomendando a nuevas personas en su nuevo pueblo, en el nuevo pueblo de Dios, que es la iglesia. Entramos ahora a Mateo capítulo 23, versículos del 1 al 12. Jesús condena en este capítulo 23 la hipocresía y el corazón vacío de los escribas y fariseos. Así queda claro desde el inicio de este discurso. Tomamos, por ejemplo, los versículos del 1 al 3. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Esta afirmación de Jesús es muy importante porque nos enfoca ya en el contexto en el que nosotros podemos y debemos entender el versículo 9. No podemos entender el versículo 9 si quitamos del contexto el versículo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 e inclusive hasta el 8. Si tomamos como una tijera y recortamos nada más el versículo 9, que es lo que los hermanitos protestantes hacen, pues por eso se confunden, ¿cierto? Porque nada más toman ese versículo, y es que Jesús no solamente dijo lo que está en ese versículo, Jesús integró la enseñanza de ese versículo en los versículos anteriores y más aún en los capítulos anteriores. Por eso hacíamos nosotros este ejercicio tan necesario de interpretar, de entender en la iglesia y como iglesia estos capítulos de Mateo 21, 22 y ahora el 23. El contexto bíblico de todos estos pasajes, desde el capítulo 21 hasta el 23, nos aclara la verdadera intención que tenía el Señor Jesús en mente cuando transmitió esta enseñanza tan importante. Jesús no quería eliminar a quienes tienen la autoridad, tanto en la familia como en la comunidad, ni quiere tampoco simplemente que se eliminen los títulos o nombres que sirven para señalar y reconocer esa autoridad que Él mismo ha establecido, sino que pide que haya responsables en la familia y en la comunidad de los creyentes que sirvan con mucha humildad al pueblo, y que su autoridad no debe opacar la del único Padre Dios, porque esa autoridad ejercida con amor personifica la misma autoridad de Dios. Si tomáramos el pasaje así como lo leen y lo entienden y lo interpretan y lo enseñan los pastores protestantes a sus pobres ignorantes seguidores, de no llamar padre a nadie en la tierra, nadie significa nadie. De tal manera entonces que ningún papá puede dejar que sus hijos lo llamen padre o papá o pa o apá o papito o apacito, como lo llamen en sus países de origen, porque todas esas expresiones se refieren a la paternidad. No hace mucho tiempo estaba yo en una casa dialogando con uno que era evangelista y que según él no quería ser pastor, y ahora resulta que sí es pastor. Y como evangelista, cuando hablábamos de este tema, me decía que nosotros hacíamos mal al llamar padre a los sacerdotes, que los cristianos católicos, por ejemplo, la familia con la que estábamos en ese momento, estaban haciendo una falta muy grave al llamarme a mí padre por ser sacerdote. Y le decía yo entonces, perdón, ¿cómo llamas tú a tu papá? Y me decía, yo lo llamo papá. Y le digo, pues es lo mismo. Y me dice, no, porque es que la Biblia prohíbe es que a alguien se le llame padre. Y le digo, pero es lo mismo. Lo que está condenando allí Dios supuestamente es el dar el título de padre o reconocer la paternidad de alguien más que solamente Dios. Y si tú llamas papá a tu papá, llámalo papá, llámalo padre, apá, papacito, apá, lo que tú quieras, estás reconociendo su paternidad sobre ti.
Y por supuesto, como no tiene el Espíritu Santo y como no profesa la verdad y no enseña la verdad, no aceptaba esta enseñanza tan básica y tan fundamental, obvia inclusive. Por el hecho de tú llamar padre o papá, a tu progenitor, no estás haciendo el reconocimiento de dos cosas diferentes. Llamar padre a tu papá o llamarlo papá es reconocer el mismo atributo en tu papá, la paternidad. Y si se tratara de seguir literalmente este pasaje fuera de su contexto, tal y como los pastores protestantes lo enseñan, tal y como este supuesto evangelista que sin querer ser pastor después sí llegó a ser pastor, caramba, ¿y cómo le hizo? Pues se autoproclamó, ¿no? Entonces tendríamos que decir que a nadie, ni siquiera a tus progenitores, deberías tú decirles papás, es decir, papá y mamá. No deberías tú reconocer esa paternidad y maternidad en nadie. Y según el versículo 8, a nadie deberías tampoco llamarle maestro. Entonces los muchachitos en la escuela tampoco deberían llamar teacher o maestro o profesor a su maestro o maestra, porque Jesús según eso lo prohibió. Y el versículo 10, que nos indica no llamar, según los hermanos protestantes, a nadie director, o en otras traducciones, doctor. No podríamos llamar a los médicos doctor tampoco, porque la Biblia lo prohíbe. Miren qué cosa tan absurda esa. ¿Por qué caen ellos en este error? Porque sacan de contexto la enseñanza de Jesús. Aquí Jesús se está refiriendo a la autoridad, a cómo se vive esa autoridad, a cómo quiere Él que nosotros, como padres espirituales en la comunidad o como padres biológicos en el hogar, cómo vivimos nosotros esa autoridad. Si la vivimos con humildad en el servicio o si la vivimos con orgullo para sentirnos superiores a los demás. Lo que importa en realidad no es el título que se da a los responsables de la comunidad o a nuestros progenitores, sino el servicio humilde que prestamos. Y para expresar este servicio de paternidad espiritual es que desde hace siglos el pueblo llama por acomodación padres a los sacerdotes. Entendidas así las cosas, ni la palabra padre ni la palabra maestro son títulos exclusivos de Dios, sino que, como decimos, por acomodación los aplicamos a las personas. Y así es que tanto la palabra padre como la palabra maestro forman parte del lenguaje común y corriente que empleamos a diario para conversar y para entendernos. Por tanto, un hijo puede llamar padre a su papá, o llamarlo papá, papi, apá, pa, como quieran. O a su padre espiritual también puede llamarlo padre, como hacemos los cristianos católicos. Y puede llamar también maestro a su profesor, o teacher, pues, que es en inglés, para los que saben inglés, o doctor al médico, o a cualquier persona, pues, que tenga un cargo importante, como a los políticos, que se les dice también doctor, ¿no? Y las mismas Sagradas Escrituras no tienen ningún problema en usar esos nombres. Y antes de adentrarnos entonces en la Biblia, para comprobar esto que les estoy diciendo, para que no vayan a pensar que es una acomodación de las enseñanzas bíblicas de la iglesia, que en este momento está representada por mí, que también soy padre y a quien también me llaman padre, y para que no vayan a decir entonces que es porque a mí me gusta que me llamen padre, como para que me den el título y para que yo me sienta como superior a los demás. Vamos a adentrarnos en las Sagradas Escrituras para mirar muchos ejemplos en los que se habla de ese título de padre, maestro, sobre todo el título de padre, a muchos otros que no son Dios y que están en la Biblia, y que el mismo Jesús y los apóstoles, así como la Iglesia Católica lo hace, también ellos lo hicieron, razón por la cual no es la interpretación de los protestantes la verdadera interpretación. Pero antes de adentrarnos en la Santa Biblia, los invito a que meditemos en esta canción que nos lleva a estar atentos, a estar alertas, a no dejarnos engañar, porque hay muchas doctrinas humanas, inclusive demoníacas, que nos alejan de la verdadera doctrina
es decir, de la verdadera doctrina de Cristo, que la dejó única y exclusivamente en su iglesia. No te dejes engañar por quien venga predicando que el mundo se va a acabar, que en tal parte está temblando, que las guerras por aquí y que el hambre por allá, las señales de que el mundo muy pronto se acabará. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. No, 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 esta no es la verdad, solo quieren espantarte para aumentar su hermandad. En la Biblia está muy claro y lo confirma la historia, que la tierra ha temblado en otros tiempos como ahora. Si te pones a estudiar y utilizas la cabeza, verás que en varios lugares tiembla por naturaleza. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Ya lo ves, te quieren engañar, mejor busca la cita que te voy a presentar. Capítulo 19, en los versos 11 y 12, primer libro de los Reyes, un temblor ya se conoce. También hubo un terremoto en tiempos del rey Osías, 2 años después que Amós empezó sus profecías. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Las mentiras de los protestantes solo van a engañar a los pobres ignorantes. Solo la iglesia que Cristo le dejó a la humanidad, en todo lo que te diga te hablará con la verdad. Esta es la iglesia católica que nadie podrá vencer, porque según sus promesas con ella siempre estará. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Oye bien, lo vuelvo a repetir, en la iglesia católica no te van a mentir. Entonces, con esta advertencia que nos invita a no dejarnos engañar, continuamos entonces avanzando en este tema tan importante para aclarar nosotros en primer lugar y para tener entonces la enseñanza clara y la podamos transmitir a aquellas personas que nos atacan y nos critican y nos insultan y nos injurian y que piensan que somos paganos, idólatras, etcétera, y no cristianos, que desde las Sagradas Escrituras le podamos mostrar a ellos ahorita el verdadero sentido de esta expresión, de este título, de este nombre Padre que se le da a los sacerdotes, sin que por eso estemos faltando pues a las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Haciendo un resumen así muy breve, cuando Jesús en Mateo 23, versículos del 8 al 10, reduce o supuestamente restringe o limita la utilización de 3 nombres o de 3 títulos, 3 expresiones para los humanos, aludiendo a que solamente son para Dios, exclusivas para Dios, la de maestro, la de padre y la de director o doctor. Los hermanos protestantes afirman que hay que seguir esa enseñanza como tal y que no se le puede llamar a nadie ni pastor, menos padre y tampoco director. Basándonos en aquella que es la que más utilizan, que es la que se refiere a nosotros, a los cristianos católicos, porque llamamos padre a los sacerdotes, vamos a mirar desde las Sagradas Escrituras que la Biblia misma contradice la enseñanza de los protestantes,
de manera especial de los pastores protestantes, cuando a su manera, convenencieramente y mañosamente, tuercen este pasaje de las Escrituras para su propia perdición y para confundirse ellos y para confundir a otros. ¿Y cómo lo vamos a mostrar? Indicando, después de la prohibición supuesta de Jesús, a nadie le llamen Padre en la tierra, vamos a mostrar a Jesús mismo, al mismo que supuestamente prohibió llamar Padre a alguien más aquí en la tierra, llamando Padre a otras personas. Ojo, el mismo Jesús que prohibió llamar Padre a alguien aquí en la tierra, está llamando Padre a alguien más diferente del Padre de los cielos. Imagínense, hermanos protestantes. Tomen Biblia, hermanos católicos, y tomen también papel y lápiz para que anoten estos pasajes bíblicos que vamos a ir meditando, para que se den cuenta cómo el mismo Jesús, aparentemente, en la mentalidad de los protestantes, se está contradiciendo, porque les dijo, a nadie llamen Padre, pero él sí lo está haciendo. Él está llamando Padre a alguien más que no es el Padre de los cielos. Para comenzar, Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16, versículos del 19 hasta el 31, hay una parábola muy hermosa que algunos dicen que no es parábola. De todas maneras, es una enseñanza muy hermosa de Jesús en la que pone a dos personajes con diferentes circunstancias de vida, que tienen también diferentes circunstancias en las que van a vivir la eternidad según como vivieron en esta vida. El pobre Lázaro, que es un mendigo, y el rico Epulón, ¿sí? Y el pobre Lázaro, por haber sufrido y padecido pues aquí en la tierra muchas humillaciones y muchas carencias, llegó entonces al seno de Abraham, al paraíso, podríamos decir. Y el rico Epulón, por ser apegado a sus bienes, porque le gustaba mucho el dinerito y por no compartir con los más necesitados, como los pastores, entonces se fue para el infierno, ¿no? Y allí en ese pasaje, en esa enseñanza, Jesús, en el capítulo 16 estamos de San Lucas, en el versículo 23 y en el versículo 29, pone en labios de este hombre que está en el infierno la expresión Padre, no para Dios, sino para Abraham. Vamos a mirar en el versículo 23 primero qué es lo que sucede allí. Estando en el Hades, entre tormentos, en el infierno, levantó los ojos, el rico, ¿no? Y vio a lo lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Dijo entonces a gritos, Padre Abraham, ten compasión de mí y envía a Lázaro a que moje en agua la punta de su dedo y me refresque mi lengua, etc. Entonces allí es la primera vez en la que Jesús está mostrando que Padre puede ser una expresión que se utiliza para alguien diferente a Dios. Y después en el versículo 29, nuevamente este hombre que está en el infierno llama Padre a Abraham. No, Padre Abraham, que si alguno de entre los muertos va a ellos, se convertirán. Hablando pues de sus hermanos que están todavía en la tierra, y que si Lázaro va y se les muestra y les dice que cambien de conducta y que se arrepientan, no van a ir a parar allá en el infierno, ¿no? Entonces, en esta enseñanza de Jesús, la de Lázaro y el rico, que la tradición le ha dado el nombre de Epulón, en dos ocasiones se habla de Abraham como padre. También cuando Jesús está hablando de los mandamientos en el Antiguo Testamento, se refiere a la misma expresión de paternidad con la que en Éxodo 20 se enseñó el decálogo, los mandamientos de la ley de Dios. Lucas 18, 20 nos muestra esta misma enseñanza ya en los labios de Jesús, cuando dice Jesús, honra a tu padre y a tu madre. Ahí se está refiriendo Jesús al progenitor, a los progenitores de una persona, el papá y la mamá, y al progenitor lo está llamando padre. No es a Dios, es al padre, al progenitor, al papá biológico. De la misma manera, Juan 8:56 vuelve Jesús a llamar padre a Abraham. Juan 8:56. Vuestro padre Abraham se regocijó pensando en ver mi día. Lo vio y se alegró. Son apenas 3 ejemplos dentro de los muchos otros que hay
que por razón del tiempo no vamos a meditar, en los que Jesús, después de haber supuestamente prohibido que llamemos Padre a alguien, Él mismo llama Padre a alguien diferente del Padre de los cielos. ¿Qué clase de maestro y más aún, qué clase de Dios sería Jesucristo si viola sus propios mandamientos? Si llamar Padre es malo, ¿por qué el mismo Jesús lo hizo? ¿Por qué los apóstoles aprendieron a hacerlo y llamaron también Padre a otros? ¿Qué clase de verdad sería Cristo cuando dice allá en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad? ¿Qué clase de verdad sería Cristo si se contradijera? Si negara o prohibiera hacer algo y a la vez él mismo lo hiciera. ¿Qué clase de verdad, qué clase de maestro, qué clase de Dios sería nuestro Señor Jesucristo? Pero no es que Jesús se contradiga y no es que los apóstoles y la Iglesia Católica estén en contra de las enseñanzas de Jesús, como lo vamos a ver en los siguientes ejemplos, no ya en los labios de Jesucristo nuestro Señor, el camino, la verdad y la vida, sino en los labios de los apóstoles que recibieron, como la Iglesia Católica, el Espíritu Santo, porque ellos son parte de la Iglesia Católica y asimismo ellos lo han dejado plasmado en las enseñanzas dentro de las Sagradas Escrituras, dentro de la Santa Biblia, que inclusive los protestantes pueden también tomar allá en su Made in China, Reina Valera, y en su Made in China, traducción del Nuevo Mundo. Esteban, el primer mártir de la Iglesia Católica, llama padres a los sacerdotes judíos que querían matarlo, y además llama padre a Abraham, ¿sí? Eso está en Hechos 7:2. Hechos 7:2. Él respondió, hermanos, padres, escuchad. Ahí está hablando a los sacerdotes judíos, a las autoridades judías. El Dios de la gloria se apareció a nuestro padre Abraham cuando estaba en Mesopotamia, antes de que se estableciese en Harán. Así como Esteban, que es santo, y a quien la Iglesia y como las Sagradas Escrituras también reconocen como el primer mártir de la Iglesia, el primer mártir por la fe en Cristo nuestro Señor, también el apóstol San Pablo llama padres a los sacerdotes judíos que también querían matarlo. Eso está en Hechos 22:1. Hechos 22:1. Hermanos y padres, escuchad la defensa que ahora hago ante vosotros. El mismo San Pablo, escribiendo su carta a los Efesios en el capítulo 6, versículos del 1 al 4, llama padres a los progenitores. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, porque esto es justo. Y entonces ya este evangelista que me encontré yo en esta casa esa vez, no podría leer este pasaje, porque aquí San Pablo está diciendo de llamar padres a sus papás. Y él decía que no, que papás y padres no es lo mismo, ¿cierto? Ay, Dios mío. Hijos, obedeced a vuestros padres en el Señor, no a vuestros papás. Pues es lo mismo, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, porque este es el primer mandamiento que lleva consigo una promesa. Y ya sigue entonces esta enseñanza en relación con los hijos. Y después, en el versículo 4 dice, padres, no exasperéis a vuestros hijos, sino formadlos más bien mediante la instrucción y la corrección según el Señor. El mismo San Pablo, ya en la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículos del 20 al 21, tiene una enseñanza similar a la de Efesios que acabamos de leer. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres, porque esto es grato a Dios en el Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no sea que se vuelvan apocados. El mismo San Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 19, tiene nuevamente el atrevimiento, dirían los protestantes, de llamar padre, no a otra persona, a él mismo. Se llama él mismo, se llama él a sí mismo, Padre. Hijos míos, por quienes sufro de nuevo dolores de parto, hasta ver a Cristo formado en vosotros. Sabemos que Pablo no era casado, sabemos que Pablo era célibe, porque así lo demuestra en 1 Corintios capítulo 7. Pablo era célibe,
Pablo no engendró biológicamente hijos y sin embargo tuvo el atrevimiento de considerarse a sí mismo padre. ¿Cómo lo sabemos? Está llamando en Gálatas 4:19 a los creyentes de la comunidad de Galacia, los está llamando hijos. ¡Qué atrevimiento! Un hereje, dirían los protestantes, este Pablo que se está llamando a sí mismo padre, ¿no? Bueno, el mismo San Pablo escribe a Timoteo lo siguiente. En varios pasajes de las Sagradas Escrituras, de las cartas que le escribió Pablo a Timoteo, lo está llamando hijo. Vamos a ver. Al anciano no le reprendas con dureza, sino exhórtale como a un padre, a los jóvenes como a hermanos. Eso está en Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 1. Está hablando entonces Pablo acerca de cómo tratar a los ancianos, cómo dirigirse en relación a los ancianos. Pero el mismo Pablo llama a Timoteo, que es colaborador suyo, no era su hijo biológico, carnal. Era, Pablo lo había engendrado en la fe, lo había bautizado, él mismo le había impuesto las manos, lo había ordenado sacerdote y obispo, y por tanto era Pablo el padre espiritual de Timoteo, y lo llama por eso hijo en la fe en más de una ocasión. Miren Primera de Timoteo capítulo 1, versículos del 1 al 2. Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios nuestro Salvador y de Jesucristo nuestro Señor, esperanza a Timoteo, verdadero hijo mío en la fe. Miren qué cosa tan hermosa. Y luego, segunda de Timoteo, capítulo 1, versículos del 1 al 2. Y se me olvidó allá, en primera de Timoteo 1, también el versículo 18. Esta es la recomendación, hijo mío, Timoteo. Y sabemos que Timoteo no era hijo carnal, biológico de Pablo. ¿Cómo se atreve Pablo a considerarse padre en la fe? Hereje, dirían los protestantes, ¿no? Ahora sí, segunda de Timoteo 1, 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por voluntad de Dios, para anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús, a Timoteo, hijo querido. Y ahí sigue entonces el pasaje de este capítulo 2 de la carta, de este capítulo 1, de la segunda carta de San Pablo a Timoteo. ¿Sí? Y no solamente Pablo cayó en ese error, en esa herejía, en esa falta contra la palabra de Jehová, gloria a Jehová, aleluya, dirían los protestantes. No, también el apóstol amado, San Juan, hace lo mismo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 1 y 12. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Y luego el versículo 12 dice, os escribo a vosotros, hijos míos, porque se os han perdonado los pecados por su nombre. Aquí San Juan se está dando a sí mismo el rol, el título de padre. ¿Por qué? Porque considera hijos y llama hijos suyos a quienes en realidad no son sus hijos, al menos no biológicamente o carnalmente. Pero sí espiritualmente, sí en la fe. Asimismo, Santiago, el apóstol Santiago, familiar de Jesús, no hermano carnal, como ya también la calumnian a la Santísima Virgen María, los pastores protestantes que toman literalmente la expresión hermanos, considerando que hermanos en la Biblia significa solamente hijos carnales de una mujer. Pues Santiago, en su carta, en el capítulo 2, versículo 21, llama padre a Abraham, tal y como lo hizo también el mismo Señor Jesucristo. Santiago 2, 21. Abraham, nuestro padre, no alcanzó la justificación por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. Este pasaje está después de que tira por el piso Santiago la doctrina protestante de que basta la fe para salvarse, gloria a Jehová, aleluya, y después de que ha dicho Santiago que la fe de los protestantes es similar a la fe de los demonios, que tienen fe, pero que no se pueden salvar con esa fe. Entonces, la Biblia no solamente habla de la paternidad de Dios Padre, tal y como nos
nos lo enseñó a nosotros la Santa Iglesia Cristiana Católica y como lo viene enseñando desde hace 2000 años, porque es la única iglesia que fundó Jesucristo y que ha estado en el tiempo por más de 2000 años. No habla la Santa Biblia tampoco solamente de la paternidad biológica o carnal, de quien la posee, se puede llamar padre, porque no se está violando con eso la enseñanza de Jesús en Mateo 23:9, sino que habla también la Biblia de una paternidad espiritual de la que se apropiaron, como vemos, también Jesucristo, y con la que Jesucristo mismo también llama o se la señala a Abraham y los apóstoles, ¿sí? El apóstol Pablo proclama al patriarca Abraham como padre en la fe, es decir, señala San Pablo también, así como Santiago y como el mismo Jesucristo, señala a Abraham como padre en la fe, es decir, indica con eso que hay también una paternidad espiritual, y eso está en Romanos 4:1 y 4:11. Abraham viene a ser padre de todos los que tienen fe. Abraham es padre espiritual. El apóstol Juan da a los ancianos o responsables de la comunidad el nombre de padres. Eso está en Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijos míos, otra vez se llama a sí mismo Padre, porque conocéis al Padre. Y ese Padre lo pone en mayúscula. Ahora sí está más claro lo que decíamos al principio, que la Biblia es muy clara, muy elocuente, cuando al Padre de los cielos lo pone con P mayúscula y a los padres biológicos o espirituales los pone con P mayúscula. ¿Sí se acuerdan? Muy bien. Y sigue San Juan. Os escribo, padres, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Sí? Allí sigue entonces la enseñanza de San Juan. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 13 al 14. Timoteo, el colaborador del apóstol Pablo, como decíamos, fue también llamado hijo de Pablo en más de una ocasión, ¿cierto? Que ya lo teníamos allí, Primera de Timoteo 1, del 1 al 2, y después del versículo 18, Segunda de Timoteo 1, del 1 al 2. Pero también en Segunda de Timoteo 2:1, tú pues, hijo mío, mantente fuerte en la gracia de Cristo Jesús. Así también Pablo habla de Timoteo como su hijo y se llama a sí mismo padre. Pablo se llama a sí mismo padre en Filipenses capítulo 2, versículo 22. Imagínense, hermanos protestantes, para que se revuelquen pues allá en su propia espuma, la que les sale por la boca, cuando se llenan de odio contra la iglesia. Filipenses 2:22. Pero vosotros conocéis su probada virtud. Está hablando San Pablo a los cristianos de la comunidad de Filipo en relación a Timoteo. Y les está diciendo, pero vosotros conocéis su probada virtud, pues como un hijo junto a su padre ha servido conmigo en favor del evangelio. Allí San Pablo se está llamando a sí mismo Padre. Y con eso no está yendo en contra de las enseñanzas de Jesús, porque Jesús no prohibió que se le llame Padre a alguien más que al Padre de los cielos. Esa enseñanza diabólica se la inventaron los pastores protestantes. También San Pablo, en la carta a Filemón, en el versículo 10, Filemón es una carta muy cortita y no tiene más que un solo capítulo, por eso nos referimos es al versículo 10. Filemón versículo 10, dice San Pablo lo siguiente: yo, Pablo, ya anciano y ahora preso, te pido un favor para Onésimo, quien ha llegado a ser un hijo mío, ojo, espiritual. Una vez más, te pido un favor para Onésimo, quien ha llegado a ser un hijo mío, no biológico, no carnal, espiritual. Luego la Biblia sí habla de una paternidad espiritual, para que vean cómo es de maravilloso ser católico, cristiano verdadero, y cómo ha de ser de horrible para estos pobres sectarios protestantes,
apóstatas, anticristos, llamarse cristianos sin serlo. Y que ni la Biblia que cargan bajo su brazo los respalda, sino que los contradice y tira su doctrina demoníaca por el piso. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículos del 14 al 17, nos va a mostrar cómo Pablo, ante toda una comunidad, no ya solamente ante Timoteo o ante Onésimo, se declara padre, sino ante toda una comunidad. Primera de Corintios 4, del 14 al 17. No os escribo estas cosas para avergonzaros, sino más bien para amonestaros como a hijos míos queridos. Imagínense, pues aunque hayáis tenido 10,000 pedagogos en Cristo, no habéis tenido muchos padres. He sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. ¡Ay, qué cosa tan hermosa! San Pablo está reconociendo su paternidad espiritual ante toda una comunidad a quienes él engendró, no biológicamente, espiritualmente, y por esa razón él es padre de todos ellos. He sido yo quien por el evangelio os engendré en Cristo Jesús. Para que vean entonces cómo los protestantes están más perdidos que el demonio, o perdidos con él inclusive, y ni su Biblia los respalda. Os ruego pues que seáis mis imitadores. San Pablo llamando a la comunidad de Corinto a que lo imiten. Y sigue aquí. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, hijo mío querido y fiel en el Señor. Se declara San Pablo padre espiritual de toda la comunidad de Corinto, así también una vez más como de Timoteo, su siervo y colaborador. Este, hermanas y hermanos, es el sentido con el que la Iglesia Católica usa el nombre de padre para señalar al sacerdote como padre espiritual, tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, tal y como lo hicieron los apóstoles, tal y como lo hace la Biblia. No como lo afirman ni lo interpretan torcidamente para su propia perdición los pastores protestantes, que no son pastores, pero sí son protestantes. Este es el sentido entonces con el que la Iglesia, a nosotros que somos sacerdotes, nos llama padres, para reconocer como a Abraham y a los apóstoles esa paternidad espiritual o ese ser padre en la fe de la comunidad cristiana, de la comunidad de los creyentes. No es de ninguna manera por querer apropiarnos de un título divino, ni riesgos. Y en eso, como decimos, hasta la Biblia es más que clara, porque cuando se trata de la paternidad eterna, infinita, total de Dios, expresa ese Padre con P mayúscula. Y cuando se trata de la paternidad humana, que puede ser en la fe o espiritual, y puede ser también biológica o carnal, es P mayúscula, ¿sí? Católicos y no católicos, digámoslo de otra manera, cristianos y los que se creen cristianos pero no lo son, que son los de las secticas protestantes, sabemos todos nosotros que las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo y las enseñanzas de la Biblia no pueden contradecirse. Cuando estudiamos Sagradas Escrituras en el seminario, algo que los pastores protestantes no hacen porque ellos no se forman, sino que agarran la Biblia, como decimos, y se ponen a leerla y a enseñarla a su propia conveniencia y para su propia perdición. Nosotros, cuando estudiamos Sagradas Escrituras en el seminario, aprendemos una regla bíblica fundamental. Cuando una doctrina provoca que la Biblia se contradiga, es doctrina falsa. Una vez más, apréndanse ustedes esta regla básica. Cuando una doctrina provoca que la Biblia se contradiga, es doctrina falsa. Por tanto, si Jesucristo mismo, los apóstoles y la verdadera iglesia de Cristo, que es la Iglesia Católica, llaman padre a otras personas, ¿quiénes están equivocados? Obviamente los protestantes. Ahí tienen pues, hermanas y hermanos, esos pasajes que les van a servir a ustedes para que se los aprendan y los tengan a la mano, para que cuando los acusen y los ataquen los falsos cristianos, que son los pastores protestantes y sus seguidores ignorantes, tengan ustedes desde la Biblia la respuesta y que les muestren cuál es el contexto y cuál es el verdadero significado con el cual Jesús les enseñó a los apóstoles y a todos nosotros, cristianos verdaderos, esta importante enseñanza.
y los invito a que vivan con mucha intensidad, con mucho amor y con mucha devoción esta Semana Santa. Vamos a tener la transmisión de toda la Semana Santa por Grupo de Oración Santo Tomás, por Facebook y por Padre Julián Cardona, por YouTube, para que nos sigan en los horarios en los que normalmente hemos tenido las transmisiones de todas estas celebraciones de nuestra fe. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y los acompañe siempre. ¡Feliz Semana Santa! Ven con nosotros al caminar, Santa María, ven. La diócesis de Knoxville y la parroquia de Santo Tomás Apóstol de Lenoir City les agradecemos por habernos acompañado en Creciendo Juntos en Nuestra Fe Católica. Y los invitamos a que nos escuchen la próxima semana por esta misma estación y a la misma hora, para profundizar en lo que significa ser un católico conocedor de su fe. Hasta pronto y que Dios los bendiga.